Nuestra Señora de la Paz, la Catedral y los devotos. Nuestra Señora de la Paz. La festividad de Nuestra Señora de la Paz, celebrada el 24 de enero de cada año, es un culto bastante antiguo. Se originó en la Catedral de Toledo y está respaldada por dos episodios. La descensión de la Virgen a la Catedral de Toledo, el año 660 aproximadamente, y la denominación de Nuestra Señora de la Paz en la misma fiesta en 1087. Ildefonso, del año 608 al 667, inició su apostolado como monje y solemnemente ordenado diácono por Eladio el año 633. Posteriormente, el año 657, fue posesionado arzobispo de la Catedral de la ciudad española de Toledo. Ildefonso se dedicó a estudiar los libros sagrados de la Iglesia Católica. En el campo de la música, compuso varias antífonas. Demostró fiel devoción a la Virgen y a las festividades de Nuestra Señora. Y cuando, habiendo pasado España de la Galia gótica, unos herejes que, siguiendo la doctrina de Elvidio, negaron la virginidad perpetua de María, San Ildefonso los confutó y defendió la perpetua virginidad de María, escribiendo un libro maravilloso con este argumento, y los obligó a salir de España. La fe y dedicación de Ildefonso a la Virgen María, como refiere el P.J. Croizet, indujo a la Reina de los Ángeles a demostrarle su gratitud. En la víspera de la festividad de la Expectación, que por decreto del Concilio Toledano X, se mandó a celebrar en España en un día 18 de diciembre, pasó el santo prelado a la medianoche acompañado de su familia y de algunos de su clero y pueblo a cantar los maitines de aquella solemnidad, y advirtiéndose al tiempo de entrar en la iglesia un inmenso resplandor, cuya excesiva luz no podían resistir los ojos corporales de la comitiva y huyeron asustados, dejando solo al santo. Entró Ildefonso al templo, de rodillas ante el altar donde acostumbraba orar, y vio sentada en su cátedra la Santísima Virgen entre la multitud innumerable de espíritus celestiales. Pero viendo a la señora la congoja en la que se hallaba su siervo, le adelantó con benignidad: «No temas, Ildefonso, porque aunque soy madre de Dios, no me desdeño en descender de los cielos para honrarte, para consagrar tu iglesia y eternizar con todo el mundo tu memoria. Sabe que porque defendiste con tanto brío y celo mi virginal pureza contra los blasfemos enemigos que procuraron negarme esta singular gracia, y por el amor y afecto que me profesas, quiero honrarte con este don del cielo, y darte mi mano esta vestidura gloriosa, de la que usarás en mis festividades», y poniéndole una casulla sobre los hombros, desapareció al momento, quedando el templo lleno de inexplicable fragancia. Los que acompañaron a Ildefonso huyeron atemorizados, pero regresaron más tarde a la iglesia, solícitos de saber qué cosa le había pasado en aquella celestial visión, y le hallaron orando. Vieron también la casulla celestial, y divulgado por toda la ciudad del milagro, concurrió al día siguiente infinita multitud del pueblo a la iglesia, celebrando los oficios divinos con tanta devoción y tan copiosas lágrimas de ternura. En la iglesia de Toledo se conservaba todavía una piedra en donde es tradición y puso las vírgenes plantadas la reina soberana, la cual adora todo cristiano como preciosa reliquia. La casulla fue custodiada en el sagrario de Toledo hasta la perdición de España. Entonces se trasladó con otras preciosas reliquias a la Catedral de Oviedo, en donde permanece. Al poco tiempo, el 23 de enero de 667 y 18 del reinado de Recendvinto, fallece Ildefonso, después de haber gobernado la iglesia de Toledo por 9 años y 2 meses. Por haber sido tan particular,
el beneficio dicho, dispuso la Santa Iglesia de Toledo celebrar su memoria anualmente, en el día siguiente a la festividad de San Ildefonso, el 24 de enero. La fiesta será denominada la Descensión de la Virgen Santísima y entrega de la casulla a Ildefonso en la Catedral de Toledo y celebrada cada año el 24 de enero. Esta festividad se le llama también de Nuestra Señora de la Paz y remota su origen al año 1087 a raíz de los siguientes acontecimientos descritos por el P.J. Gracet. Cuando el rey don Alfonso VI conquistó de los moros la ciudad de Toledo, una de las condiciones estipuladas con ellos fue el que quedase por mezquita el templo principal de aquella capital. Ausentóse Alfonso a Castilla la Vieja, dejando a su mujer, doña Constanza, por gobernadora de Toledo, con el arzobispo don Rodrigo, nuevamente electo, y pareciendo a estos que era una cosa indigna de la piedad cristiana, que siendo los católicos los dueños de la ciudad, no lo fuesen de la iglesia metropolitana, consagrada con la real presencia de la Virgen Santísima, centro y asilo de los fieles, mirando con horror, por lo mismo, el que sirviese para los cultos del falso profeta Mahoma, trataron de apoderarse de ella con gente armada, sin reparar en el contrato celebrado por el rey, ni temer el peligro a que se exponían en un pueblo donde era mayor número de agarenos, los cuales, advirtiendo el hecho, tomaron las armas para vengar la injuria. Juzgando, había quebrado Alfonso el pacto juramento, y sólo se aquietaron por haber sabido que se ejecutó sin saberlo el rey, a quien procedimiento, como tan amante de la fidelidad en sus contratos, volvió a Toledo precipitadamente, con firme resolución de hacer en la reina y arzobispo un escarmiento, por la violencia que hicieron a su real palabra. Para moverle de la conmiseración, salieron los cristianos vestidos de luto en procesión de penitencia, pero como era un príncipe de tanto honor y de fuerte empeño, no fue capaz semejante invención piadosa para ablandar su magnánimo pecho, como ni los ruegos de su única hija, que vestida de cilicio le suplicó, atendiendo al motivo que les animó para una acción que sólo tuvo por objeto el que se tributase el Señor los cultos correspondientes en aquel templo. Y fue que, considerando los árabes el peligro a que se exponían, si el rey llegaba a ejecutar la resolución premeditada, postrados a sus pies le suplicaron encarecidamente perdonarse a los cristianos, manifestándole que convenían desde lujosos gustos en los diminutos del templo. Conociendo Alfonso que en esto obraba la divina providencia, cuando entró en la ciudad, perdonó a la reina, al arzobispo de Toledo y a los cristianos, y recobró la catedral. Alfonso había logrado establecer la paz en la ciudad de Toledo. Ese día se festejaba la festividad de la Descensión, el 24 de enero, y se la denominó Día de Nuestra Señora de la Paz y patrona de la Catedral de Toledo. De esta forma, la Descensión de la Virgen Santísima o la advocación de Nuestra Señora de la Paz en el arzobispado de Toledo habían sufrido un proceso de sincretismo en el templo por el tiempo a partir de 1087, sin anular la naturaleza de uno o del otro. El mundo católico, y particularmente la Catedral de Toledo, festeja el 23 de enero a San Ildefonso, que recibió la casulla de la Virgen, y el 24 de enero festeja a Nuestra Señora con la advocación de Nuestra Señora de la Paz, y le rinde culto cuando la clama paz en graves conflictos y a la vez representan a la Virgen entregando la casulla al arzobispo Ildefonso. En el periodo colonial, en el virreinato de Perú, cuando falleció Blasco Núñez Vela,
primer virrey de Perú, el rey español Carlos V designa a don Pedro de la Gasca en el cargo de presidente de la Audiencia de Lima y le encomienda la tarea de pacificación del Perú, que se encontraba sacudida por la lucha entre fuerzas de Gonzalo Pizarro y de Almagro, con las batallas de Guarina el 20 de octubre de 1547 y la de Jaquijaguana del 9 de abril de 1548, el abandono del puesto de las fuerzas pizarristas y la decapitación de Pizarro en el Cusco, devino la paz. Una vez pacificado el reino, la Gasca escogió a Alfonso de Mendoza para establecer un nexo entre Cusco, Arequipa, las tierras de Potosí y Charcas. En consecuencia, se le encomendó la fundación de la población intermedia. El 20 de octubre de 1548, Alfonso de Mendoza funda la ciudad denominada Nuestra Señora de la Paz, en el pueblo de Laja, territorio y jurisdicción de la provincia del Collao. Pero la ciudad se estableció en el valle de Chuquiabo. De esta forma, Nuestra Señora de la Paz se convierte en la patrona titular de la ciudad que lleva su nombre, de donde se podría afirmar que la fundación de la ciudad obedeció los deseos de pacificación en el reino del Perú. En 1584, la ciudad de Nuestra Señora de la Paz recibió el obsequio del rey Felipe II de la efigie de Nuestra Señora de la Paz cuando la catedral fue concluida. Nuestra Señora estaba situada en el altar mayor y se le rendía culto como patrona titular de la diócesis. En el período republicano de 1825 a 1883, Nuestra Señora de la Paz es considerada todavía patrona de la diócesis, pero las constituciones sinodales de la diócesis de Nuestra Señora de la Paz, promulgadas por su obispo Juan de Dios Bosque en noviembre de 1883, confirman la celebración de la festividad de Nuestra Señora de la Paz, de ambos preceptos, como patrona. Pero restringe el ámbito territorial cuando aclara para la parroquia de la catedral solamente, y considera a Santa Bárbara, fiesta el 4 de diciembre, patrona de la diócesis. Es conveniente hacer notar que, a pesar de la decisión del obispo para las autoridades eclesiásticas, civiles y pueblo devoto en general, Nuestra Señora de la Paz no ha dejado de ser la patrona y titular de la catedral de la ciudad, como veremos a lo largo de este trabajo. Los orígenes y el culto de Nuestra Señora de la Paz mencionados, líneas arriba, durante el conflicto gobierno-iglesia, fueron transmitidos por los sacerdotes y la prensa católica en el día de la fiesta de Nuestra Señora de la Paz. Efigies de Nuestra Señora de la Paz. La efigie antigua de Nuestra Señora de la Paz es de origen español, según referencias de López Menéndez. En 1584 es recibida en La Paz la hermosa efigie de Nuestra Señora de la Paz, patrona de la parroquia de los españoles y de la Iglesia Matriz, enviada de España por el rey Felipe II. La efigie de la Virgen es un precioso trabajo estatuario de la imaginería mariana, realizado en madera, policromada con toda su vestimenta, en posición sentada, y lleva en sus brazos al niño y el cetro. La efigie fue realizada en Sevilla, en el taller de Jerónimo Hernández. Mencionemos algunas obras conocidas de este escultor. La Virgen del Rosario, en 1580. La Virgen fue diseñada en posición sentada con el niño entre sus brazos, igual que Nuestra Señora de la Paz. Se encuentra en la Hermandad del Museo de Sevilla, en la iglesia de Santa Cruz de la misma ciudad. Situada dentro de un templete del presbiterio, se encuentra otra efigie denominada Virgen de la Paz, obra del mismo escultor, una talla policromada de la Virgen con el niño en brazos, igualmente sentada, etc. Sevilla contaba también
con otros talleres que se dedicaban al trabajo de efigies de madera policromadas de vírgenes de Nuestra Señora de la Paz y de crucifijos. Posteriormente, la efigie de Nuestra Señora de la Paz fue sustituida por la actualmente que se encuentra en la catedral. Se cree que la trasladaron de la ciudad de Potosí. La efigie es movible, se la puede vestir, sentarla y es apta para sacarla en procesión. Tanto la Virgen como el niño lucen preciosas pelucas y pestañas y tienen ambos la piel blanca. La efigie recibió la denominación de la antigua Fuente Nuestra Señora de la Paz, a las citas y el Equeco, de Doris A. Butrón Ontiveros.